Amén. Esta mañana me desperté temprano a terminar el bosquejo y oraba. Lo primero que oré fue que el vecino baje un poco la música. No sé si a usted le pasó, porque no me podía concentrar. Bueno, siempre va a haber contradicciones. A veces uno espera que todo sea lindo y sea fácil. Y esto es una pequeñez, ¿no? A veces. Pero son pequeñas contradicciones que seguramente usted y yo encontramos a diario, ¿no? Cosas que el sistema de este mundo, gobernado por el enemigo, ¿sí?, que obstaculiza a veces lo que el Señor quiere hacer o quiere que hagamos, ¿sí? Sin embargo, no tenemos excusa, pues el Señor nos dejó su Espíritu Santo. Amén. Hemos nacido de nuevo y ese Espíritu Santo no solamente está en nosotros, sino que comenzó una obra que no se detiene. Todo el tiempo está operando, pero así también todo el tiempo hay contradicciones. Y en esta batalla, en este ir contra la corriente vivimos, ¿sí? Creo que todo esto es algo que todo aquel que conoce al Señor ya ha empezado este proceso y no es nada nuevo. Pero quería que reflexionemos, que meditemos un poquito en unos consejos que nos deja el apóstol Juan en su primera epístola de Juan, capítulo 2. Si me acompañan. Pensaban que el enemigo, como ya otra vez compartí, no puede impedir que seamos hijos. Si ya somos hijos, somos del Señor, le pertenecemos a Él. Pero trabaja para que muchos, buena parte de la iglesia todavía se crea huérfana o todavía se crea que puede llegar a perder esa salvación, ¿no? El enemigo es engañador y trabaja de esta manera. Lo que es, si somos hijos, no podemos dejar de serlo. Pero el enemigo sigue operando, intentando obstaculizar, ¿sí?, trabajando en las conciencias, moviendo las voluntades de los que no son redimidos, para que sus hijos no hagan su voluntad, no crezcan. Y también en este impedir que tiene el enemigo en contra de los hijos de Dios, impide que crezcamos, que muchos que si han nacido de nuevo, que crezcan en los estados de relación con Dios. Amén. Esto es algo que nuestra iglesia, nuestros padres nos han enseñado, han interpretado las escrituras de esta forma. Por ahí otra denominación no lo tiene en cuenta así porque es algo casi una marca personal, pero que siempre lo comparto personalmente con otros cristianos cuando tengo la oportunidad, porque es una realidad de la palabra. Pero el apóstol Juan se enmarca en otros niveles de relación con Dios, que ya vamos a ver. Empezamos y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Primero hay un consejito que tiene mucho valor, ¿sí? Dice el verso 8, sin embargo, o vamos a dejar el sin embargo de lado, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Sí? En este primer versículo, el apóstol Pablo hace esta declaración, ¿sí?, que las tinieblas van pasando y que la luz verdadera ya alumbra.
¿sí? Y eso fue en el primer siglo y es también en este siglo, ¿sí? Las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. En este momento de la historia, el apóstol Juan era parte de la iglesia primitiva, ¿no? Habían recibido el Espíritu Santo, estaban siendo guiados por el Señor y veían cómo el Señor hacía milagros, prodigios, señales. Y también ven cómo se cumple esta palabra que el Señor había profetizado, que los profetas habían dicho que el Señor iba a estar en nosotros, ¿sí? Entonces las tinieblas van pasando también en nuestro corazón, ¿sí? La luz verdadera ya alumbra y va en aumento, amén. Va en aumento. Esto es una declaración que bien nos viene todos los días recordar, porque aunque no parezca o parezca que estamos estáticos, insistimos en perseverar en la palabra, en la doctrina. Esto es una realidad que está en nuestro corazón. Las tinieblas van pasando, el Señor cada día está más cerca. Y dice el verso 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, ¿sí? Siempre recuerdo la epístola de Juan como bien tajante, así como la de Santiago, cosas que a veces uno en el engaño del corazón quiere dibujar de otra manera, ¿no? Estos apóstoles usan términos bien tajantes, ¿no? Una cosa es estar en luz y otra cosa es estar en tinieblas. Que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, ¿sí? Y pensaba que acá no especifica, pero le está hablando a la iglesia, ¿no? Si dentro de la iglesia tal vez podemos hacer la interpretación, haya alguno que no está redimido, que no tiene al Señor en su corazón o que no está convencido de esto, el apóstol Pablo nos da una pequeña prueba, ¿no? Práctica. Cuánto bien nos hace, ¿no? A veces entender las cosas de forma práctica. Cuando nos la explican así, que uno dice, no hay manera de no entenderlo, ¿no? Y el apóstol Juan lo dice así, ¿no? Que nos examinemos en el amor, ¿no? ¿Cómo estamos en el amor hacia nuestros hermanos? Y estas tinieblas, pensaba, uno está en tinieblas cuando no está en Cristo, pero todavía puede haber una interpretación para sus hijos, ¿no? Estas tinieblas representan una ceguera espiritual, podemos decir, una cierta oscuridad que no es esa oscuridad del Espíritu, porque está el Espíritu Santo, pero no nos dejan ver con claridad lo que el Señor quiere de nosotros, lo que la voluntad del Señor, ¿sí? Si todavía tenemos esos odios, rencores, amarguras en el corazón, tenemos que renunciar a ellos, pues no nos va a dejar ver lo que el Señor tiene por delante para nosotros. Nos hace vivir esclavos. Y dice el verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Entonces, este verso 10, si nos examinamos a la luz de estos versículos, bien, ¿en qué estaba? En el verso 10, ¿no? Qué bueno poder examinarnos a la luz de estos versículos y decir, ¿estoy amando a mi hermano? Y si encuentro algo en contra de alguno, poder renunciar a ello, porque queremos caminar en la luz. Y qué poderoso que es caminar en el amor del Señor. Es tan poderoso que el apóstol Pablo dice que en Él no hay tropiezo. ¿No? A veces pensamos en esta vida en santidad, ¿no? Que el Señor nos expresa en su palabra y que la podemos alcanzar y que estando en la lucha, a veces el engaño del pecado nos quiere decir que no se puede. Pero, como nos recuerda siempre el pastor, si está en la palabra,
quiere decir que se puede. Y acá dice el apóstol Juan que no hay tropiezo en nosotros si procuramos andar en amor. No solamente a veces con nuestros familiares, ¿no? Que por ahí es más fácil, o no, está bien, no voy a generalizar, pero no hay tropiezo en nosotros si procuramos andar en amor. Seguimos adelante, vamos hasta el verso 14. Dice el verso 11: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Sí? Esto era lo que decía de las tinieblas aplicado a sus hijos, ¿no? Si andamos en tinieblas, si no estamos amando, y a veces pensaba, estar amando o no, o estar odiando, no implica solamente a veces un sentimiento especial por alguien, sino estar obedeciendo a lo que dice Primera de Corintios, ¿sí? Amar a veces es sufrido, ¿no? Es sufrir con los que sufren, es dolernos, ¿no? Esto que produce el Señor en nuestro corazón cuando estamos con Él y nos hace amar a nuestros hermanos. Porque podemos a veces renunciar a nosotros mismos para que nuestro hermano sea beneficiado, ¿no? O podemos resistir a una crítica que tenemos en nuestro corazón y decimos, lo dejo de lado para obedecer al Señor, para amar al Señor y para amar a mi hermano, ¿no? Todas estas cosas que hace y opera el Señor en nosotros. Y pensaba en esto del amor a nuestros hermanos, cómo a veces no nos cuesta, por lo menos a mí me ha pasado, nos cuesta tomar esta responsabilidad, ¿no? Tenemos la responsabilidad, si lo queremos ver así también, de amar a nuestros hermanos. Porque no se trata solamente de nosotros. Dice un hombre del Antiguo Testamento, vamos a ir a Génesis, capítulo 4, un hombre a quien el Señor le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿No? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿No? Y el Señor a veces nos pregunta así, ¿no? Porque a veces estamos pensando solamente en lo que nos pasa o en lo que nos sucedió o en lo que nos aqueja personal. Y el Señor viene con esta pregunta y dice, ¿y tu hermano cómo está? No para compararnos a ver ese mal de muchos, ¿no? Consuelo de tontos, a veces si otro está peor me siento mejor. No, sino una pregunta genuina del Señor que nos hace, ¿cómo está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Dice el verso 9 de Génesis 4, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Estoy leyendo la NBI. No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿No? Esta la pregunta de Caín, ¿no? ¿Acaso soy yo el que tiene que cuidar a mi hermano que está al lado? A veces no puedo con mis cosas, ¿no? Y, Señor, ¿me tengo que ocupar o tengo que pensar en el otro? ¿No? Pero el Señor, en la medida que nos da la fuerza y la sabiduría para caminar, también nos da ese amor, esa paciencia, para saber también velar por las necesidades del que tengo al lado.
Y qué gozo que es delante del Señor, ¿no? Cuando podemos ocuparnos de nuestros hermanos, porque nos damos cuenta que dejamos de ser el centro, ¿no? Que dejamos de ser los más importantes para nosotros y nos interesa más si con lo que estoy haciendo el otro es afectado o no, o si simplemente estoy atendiendo alguna necesidad en algo puede ser pequeño, ¿no? A veces en Casa Bíblica me acordaba que siempre a alguno le faltaba algo y a mí también a veces en algún momento me faltó algo y siempre uno se puede bendecir, ¿no? La convivencia, ahí no te puedes escapar, digamos. Algunos lo toman sin permiso y después te avisan, pero bueno, uno tiene que, ¿no? Y bueno, y después uno también lo toma, le devuelve el favor al otro, ¿no? Le toma sin permiso. Pero bueno, son cosas que a veces tenemos que disculpar o charlar, ¿no? Para que no haya desacuerdo. Pero qué lindo, ¿no? Esta convivencia, cómo uno aprende a pesar de tener un mal día, levantarte mal o que te haya pasado algo y tenés que convivir con muchos diferentes, ¿no? Y aprender en esto el amor, ¿no? Creo que esto fue lo que el Señor puso en el corazón de nuestros padres espirituales cuando pensaron en esta convivencia en la casa bíblica, ¿no? Cómo fluye el amor, ¿no? Y que por ahí sí, yo me acuerdo que pensaba de una manera la casa bíblica, pero estando después de un tiempo, entendí que el Señor trabaja en cada cosa, ¿no? En cada cosa el Señor está puliendo nuestra vida, el amor, la paciencia, la entrega, ¿no? A veces uno en el culto, me acuerdo porque el Señor siempre me lo marcaba, vos me dijiste que me querías servir, ¿no? En el culto a veces cantamos, ¿no? Que le queremos servir, que lo queremos seguir, apasionados ahí, llorando. Y después en el acto, o que lo queremos amar y queremos amar a nuestros hermanos, y en el acto viene la pregunta del Señor de vuelta, ¿cómo está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y dice el Señor, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y sigue el apóstol Juan interpelando nuestros corazones, ¿no? Para que procuremos andar en amor. Y acá en el verso 12 parece que como que cambia de tema, como que sale de una cosa y se mete en otra. Pero esto va ligado a nuestro crecimiento espiritual. ¿Amén? A veces cuando había un bebé recién nacido no se puede valer por sí mismo, no puede ayudar a nadie. Pero cuando ya estamos en el jardín, en la primaria, podemos empezar a tener esos gestos en la casa con nuestros hermanos, ¿no? Y junto con el crecimiento espiritual es el amor de Dios en nuestro corazón. Y el apóstol el apóstol Juan le interesó en estos 3 versículos abarcar todos los niveles espirituales, ¿no? A veces cuesta ponerse en un nivel espiritual, ¿no? Por las dudas me pongo un poco más abajo, no sea cosa que tenga un más alto concepto de mí del que debo tener. Pero dice el apóstol Juan, voy a leer la NBI, si quieren poner la NBI ahí. En el verso 12, les escribo a ustedes, a nosotros, queridos hijos, ¿sí? En la Reina Valera dice hijitos, porque sus pecados han sido perdonados, ¿sí? En esta primera frase, el apóstol Pablo le habla a los recién nacidos. Hijitos, en el original griego,
Tecnia significa niño recién nacido. ¿Sí? Entonces les habla a los que recién se convierten, hace muy poquito. Dice, les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Verso 13. Les escribo a ustedes, padres. Estos padres ya son creyentes maduros que también tienen muchos años caminando con Dios, ¿no? Porque uno puede empezar a madurar, pero esa madurez con la experiencia, ¿sí? No se puede negar que el tiempo también trae experiencias y aprendizajes que uno los puede decir, ¿no? Yo puedo, tal vez, a veces me encuentro hablando de cosas que no sé en profundidad, que empiezo a conocer. Pero el tiempo también hace su trabajo, amén. El tiempo y la acción continua de la palabra y del Espíritu Santo, la acción continua. Dice el verso, estamos en el 13, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. ¿Sí? Habla de ese conocimiento de Dios que tienen, como decía recién, los maduros espirituales. Les escribo a ustedes jóvenes espirituales, ¿sí? No está hablando en ningún momento de las edades, ¿no? Porque podemos tener muchos años en la iglesia y permanecer en el mismo lugar espiritual, ¿no? Acá el apóstol Juan usa esto, nosotros usamos hijos, discípulos, ¿no? Cuando el Señor ha trabajado en nuestro corazón y tenemos la voluntad de decir, el Señor ha doblegado nuestra voluntad con su amor y queremos aprender. Y queremos aprender a caminar en santidad y no paramos hasta que el Señor haga esa obra. Dice, les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Aleluya. Han vencido al maligno, nos está diciendo el Señor. Si hay jóvenes espirituales acá, han vencido al maligno. Y en cierta forma el apóstol Juan está diciendo que han aprendido ese andar en el Espíritu, ¿no? De resistir al enemigo, de perseverar en la palabra, ¿sí? Y ya no caen constantemente. Qué hermoso, el apóstol Juan está abarcando todos los niveles espirituales, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, de vuelta, a los hijos más chicos, porque han conocido al Padre. Este hijos significa en el original griego paidia, pequeños inmaduros, ¿sí? Acá el apóstol Juan nos habla, le habla a la iglesia, pero aquellos que han aceptado al Señor, pero que solo han aceptado al Señor, ¿sí? Y que ha pasado el tiempo, han pasado los años, y todo lo que saben es que han aceptado al Señor. ¿Sí? Entonces el apóstol Juan está interesado también en hablarle a este grupo de creyentes. Muchos, tristemente, quedan varados en esta etapa, ¿sí? Esta etapa es una etapa, tristemente, que abarca mucha o gran parte de la iglesia universal. Pero en el verso 14, si quieren subir los músicos, voy concluyendo. En el verso 14, el apóstol Juan está interesado
en volver a remarcar todos los niveles. Y dice, les he escrito a ustedes, verso 14, padres, porque han conocido al que es desde el principio. En esta parte vuelve a decir lo mismo, ¿sí? El apóstol Juan no agrega ninguna otra cosa. Les escribo a ustedes, jóvenes, y dice 3 cosas, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Amén. Y yo meditaba en estas tres cosas que el apóstol Juan le dice a los jóvenes espirituales de la iglesia. Porque dice, son fuertes, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios, no está bien a veces creerse fuerte por nosotros mismos, ¿no? Siempre hemos remarcado que necesitamos y dependemos del Señor. Pero en este sentido es una fortaleza espiritual, porque si han llegado a la juventud espiritual, si han pasado de ser niños a ser jóvenes espirituales, quiere decir que algo pasó ahí. Amén. Y el apóstol Juan quiere exaltar eso que pasó en el medio. Y es eso que nos lleva a crecer, nos lleva a crecer si estamos en la juventud espiritual, a llegar a la madurez. Si estamos en la niñez, a llegar a la juventud, ¿sí? Porque el apóstol Juan, me imagino que tenía ese mismo dolor del apóstol Pablo, porque las iglesias se desarrollen, porque nosotros nos desarrollemos y podamos perseverar, creciendo, siempre en la obra del Señor. Amén, ese es otro pasaje. Creciendo siempre, nuestro trabajo no es en vano, pero dice, son fuertes. Entonces nos tomamos de esta palabra. Somos fuertes, hermanos. En el Señor somos fuertes, ¿sí? Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Tenemos la fortaleza necesaria para vencer eso que estamos, con lo que estamos luchando. Entonces tenemos que proclamar este espíritu de poder en nuestras vidas. Y vamos a crecer y vamos a ir en contra de las mentiras del enemigo que nos dice, sos débil y vas a seguir siendo débil y no puedes pasar al segundo nivel, ¿sí? Te vas a quedar ahí estático. No puedes ir más en profundidad, ¿no? Cuando el Señor nos llama siempre a las aguas profundas, cuando el Señor nos llama siempre a conocerlo un poco más, ¿no? Tenemos esa tendencia de quedarnos cómodos en una estación. Y el Señor nos dice, no, más profundo, ¿sí? Tenés la fortaleza que te di para ir más profundo. Y cuando el Señor me hablaba esto, hace unas semanas atrás que predicaba el pastor Fernando, él decía que lo dijo en una frase así por ahí muy escondida, pero que esa madurez o esa profundidad en Dios, conocer más a Dios, nos va a costar, ¿sí? Vamos a tener que renunciar a algo. Hay cosas de las que nos tenemos que desprender. Yo pensaba, todos los hombres, pensaba primero en Job, que conoció a Dios más en profundidad. Y algo le costó, ¿no? Todos aquellos que quisieron ir más profundo tuvieron que desprenderse de algo. Tuvieron que seguir renunciando. ¿Sí? A veces pensamos que no tenemos, Señor, no tengo mucho, o no vemos lo que tenemos que renunciar, pero el Señor nos va a seguir pidiendo para ir a sus aguas profundas. Entonces somos fuertes y la palabra de Dios permanece
en ustedes. Amén. Ahí está el secreto. Como la palabra de Dios ha permanecido en nosotros, porque siendo niños espirituales hemos abrazado la palabra y aunque no la podíamos creer, nos pusimos delante del Señor hasta que la creímos. La poníamos en práctica una vez y no salía. La poníamos en práctica de vuelta, ¿sí? Con esa fortaleza que da el Señor, y así se da el crecimiento. Y de tanto persistir en la palabra, el Señor abre nuestro entendimiento, nos muestra el camino y seguimos avanzando en este camino hermoso que va creciendo, ¿no? Va creciendo, es perfecto. La luz va aumentando como la luz de la aurora. Es una verdad en nosotros que tenemos que creer. Y dice por último, y han vencido al maligno, de vuelta. Amén.